Bueno, buenos días. En este caso me parece que todas voy a tener que decir. Tengo a todos voy a tener que decir a todos. Porque no estaba viendo, pero están apareciendo. Bueno, buenos días a todos. Realmente sé que voy a decir palabras que pueden parecer clichés, pero no lo son. Para mí estar en este espacio y estar con muchas de las personas con las que trabajo y he trabajado durante mucho tiempo, es muy emocionante, tiene mucha significación, porque bueno, es todo un trabajo que digamos, ha ido acumulando y ha ido mejorando, distintas tareas que hemos hecho, no solo desde Flaxo, sino desde otras instituciones en las que hemos trabajado. Esto la mía Graciela, porque sería con quien empezamos hace muchos años a trabajar sobre género y educación. No era sobre lo que vamos a hablar acá, pero sí es un antecedente importante, porque ahí empezamos a pensar en ese entrecruce entre educación, en este caso primaria, secundaria, y el enfoque de género. Bueno, en particular, esta reunión vamos a presentar uno de los proyectos más significativos. No me gusta la palabra importante, pero yo diría significativo, sí, que tiene el área de género, sociedad y políticas de Flaxo. No sé si todos ustedes saben que el área tiene muchos años, ahora no me acuerdo cuántos. No hay nadie que me apunte un poco a 2001. El 2001, exactamente. Fue creado en el 2001, pero mi experiencia personal en este campo sobre el género, y en particular el género de educación, viene mucho antes, aunque soy muy joven, pero viene de mucho antes, tanto en Buenos Aires, en Argentina, como trabajando en otros países también, ¿no? Bueno, entonces, en el 2001 ya empezamos acá en Flaxo, trabajando en distintas temáticas que tienen que ver con cómo identificar, cuestionar, revertir los estereotipos de género en todas las dimensiones, todos los aspectos de la educación, y cómo generar otras miradas y otras prácticas, sobre todo, que superen, que reviertan justamente los sesgos o los estereotipos de género. Yo quiero decir brevemente que nosotros yo estoy en Flaxo desde el 2001, pero como les digo, mi trabajo en estos temas es muy anterior. Pero en Flaxo estoy desde el 2001, empezando en un programa que luego se fue transformando en lo que es hoy, que es una maestría. Una maestría que ya lleva muchos años y que tiene muchos egresados y egresadas, algunos de los cuales pueden llegar a estar por acá. Les cuento esto porque creo que no solo por mí como personalísimo, sino por la temática que vamos a trabajar hoy, yo diría, tiene historia. A veces, y a ustedes les habrá pasado probablemente, que van a algún lado y es como que, nació ayer, ¿no? La discusión sobre los sesgos de género, los estereotipos de género, en este caso en educación. No nació ayer. Tampoco nació cuando empezamos nosotras, nació mucho antes de que empezáramos nosotras. Y yo creo que eso es algo que hay que poner en valor. Y por eso lo menciono, para compartirlo con ustedes, ¿no? Y en cada país tendrá su propia y particular historia. Hoy vamos a presentar uno de los proyectos más significativos que realiza el área nuestra, ¿no? El área de género. Quiero avisarle que nosotros nos llamamos género, sociedad y políticas, y eso ya no tengo que explicarlo, ¿no? Ustedes entenderán por qué no nos llamamos de género solamente, ¿no? Sino que llamamos género, sociedad y políticas, y de ese entremezclado, ¿no? Entonces lo que vamos a presentar hoy es un proyecto
que venimos realizando, que se llama Inspire, y que, bueno, que estamos allí por invitación de la doctora acá, bueno, con la cual venimos trabajando ya en otro proyecto anterior, que era Act on Gender, en el cual algunas de ustedes ya estuvieron en ese proyecto. Aquí estamos, en Act on Gender. No me acuerdo cuándo fue Act on Gender, María. Y arrancamos una reunión presencial en el 2019, pero fuerte, entre 2020 y 2022. Ahí está, exactamente. Bueno, y bueno, un proyecto muy intenso, muy productivo, donde hay varias publicaciones que quien tenga interés en acceder a ellas puede acceder, por supuesto, pero bueno, fue la Universidad Oberta de Cataluña, a través de su proyecto Act on Gender, quien nos convocó. Yo confieso que para mí fue no solo un honor, pero también una sorpresa, porque es el proyecto europeo, con universidades europeas, y apoyado, en este caso era la Unión Europea, ¿verdad? Sí. La Unión Europea, y nos convocaba también a nosotros a ser parte de ese proyecto. Fue una sorpresa y fue también una gran satisfacción que pudiéramos estar en ese proyecto y que pudiéramos compartir y comparar, cosa que vamos a hacer en el día de hoy, entre qué pasa en las universidades de América Latina con la desigualdad de género y con las formas de combatirla y de alcanzar niveles de igualdad y de trabajo colaborativo entre todos los géneros, y de profundizar en el conocimiento del enfoque de género, de la teoría de género, y esa comparación entre Europa y América Latina, que fue una idea de ellos, me parece que es algo que yo quiero destacar, ¿no? No es usual trabajar en este diálogo de América Latina y Europa, universidades europeas. Bueno, entonces, como les digo, estamos trabajando, bueno, ese proyecto, ustedes lo pueden encontrar, información sobre ese proyecto ACT en el sitio web de la Cátedra UNESCO Mujer, Ciencia y Tecnología en América Latina. Es decir, nosotros somos, porque yo no me presenté, yo soy Gloria Bonder, soy la directora desde el 2001 del área de Género, Sociedad y Políticas y de la red de la Cátedra UNESCO Mujer, Ciencia y Tecnología y la red de cátedras UNESCO en Ciencia y Tecnología. De modo que, no digo esto por el acumulado, sino por el trenzado. Por el trenzado que siempre tratamos de lograr entre formar las nuevas generaciones, investigar y desarrollar distintos proyectos de capacitación, de creación de conocimiento, y muchas veces entre PRIGEP y la cátedra también, ¿no? Bueno, entonces, como digo, Inspire, ¿no? Ahora vamos a Inspire, que es el proyecto que se va a presentar hoy. También para mí, y lo digo realmente genuinamente, es un orgullo, es un honor realmente participar en proyectos de esta envergadura, ¿no? Este es un proyecto que también con universidades europeas, después lo va a explicar Rachel bien. Rachel es la directora del proyecto, y eso no quiero tomar más tiempo, pero es un proyecto que muy interesante, porque justamente hay universidades europeas y universidades del este de Europa. O sea que también, para mí por lo menos, es todo un mundo desconocido. Qué pasa en las universidades del este de Europa y cómo podemos dialogar y qué surge de ese diálogo entre universidades europeas del este de Europa y universidades de América Latina. Bueno, entonces de eso vamos a hablar ahora. Es un proyecto muy trabajoso,
digamos, la verdad, donde NASA trabaja mucho en la creación de conocimientos, en algunas instancias, muchas instancias de trabajo colaborativo que tenemos, porque no voy a, digo una sola palabra, pero eso después lo va a decir María en otra de las sesiones, a través de una metodología que se llama COP, y que fortalece el intercambio entre los participantes de una comunidad para la creación de conocimientos y de proyectos conjuntos, ¿no? Bueno, entonces, el tema de hoy es hablar de Inspire. ¿Qué es Inspire? ¿Qué ha hecho hasta ahora Inspire? Y qué va a seguir haciendo, y el diálogo con qué hacemos desde América Latina, que lo va a traer Graciela Morgade, ¿no? Bueno, Rachel es la directora del proyecto, ¿no es cierto? Pero bueno, ella está basada en la Universidad Oberta de Cataluña, como dije recién, y Graciela Morgade también se va a presentar solita. Bueno, además yo voy a decir que con Graciela Morgade, lo tengo que decir, Graciela. Sí, lo que va a hacer. ¿Qué va a hacer? Nos agregamos años, pero no importa. Con Graciela Morgade venimos trabajando en los temas de género y educación desde los 90. Desde el Estado, desde la universidad, así que bueno, esto es como que ahí va acumulando muchas del trabajo que venimos haciendo desde hace tanto tiempo. Bueno, entonces, espero que disfruten mucho de esta presentación y que haya un momento donde haya interacción, haya diálogo, ustedes nos cuenten o nos pregunten, porque realmente es un proyecto de mucha riqueza, no porque sea que lo diga yo, ha creado mucho conocimiento y esperamos que cree más conocimiento sobre temas que a veces se toman superficialmente y sin embargo tienen mucha densidad teórica y mucha densidad en la puesta en práctica. Bueno, gracias por escucharme. Y entonces le doy la palabra, no sé si era Rachel primero. Era Rachel primero, perfecto. Rachel Palmen. Bueno, muchísimas gracias, Gloria, y muchas gracias por la invitación a estar aquí para presentar el proyecto que tenemos en común. Sí, me hace mucha ilusión estar aquí en América Latina en el Congreso de Flaxo presentando este proyecto. Para pasarlo, sí. Directamente con esto, sí. Ahí va. Ay, sí, perfecto, genial, gracias. Entonces, el objetivo principal de este proyecto realmente era establecer un centro europeo de excelencia de clase mundial para agilizar el acceso al conocimiento y la experiencia de investigación y desarrollo e innovación dentro de Europa, y también proporcionar liderazgo intelectual y orientación en el diseño, la implementación y la evaluación de los planes de igualdad de género inclusivos desde una perspectiva interseccional. Entonces, realmente esto es una política de la Comisión Europea que realmente querían ampliar un poco la base de evidencia de cómo se puede llevar a cabo estos tipos de planes de igualdad y las políticas. Pues entonces, este proyecto pues empezó en el 1 de octubre de 2022 y estamos en el tercer año y va a acabar en el 30 de septiembre de 2026. Entonces es un proyecto de 4 años, de 5 millones de euros, y estamos como 3 años dentro de 4 años. Sí, vale, entonces tenemos aquí 14 socios dentro del proyecto. 13 socios son de países europeos, de 10 países europeos, pero también tenemos Flaxo aquí, de Flaxo Argentina, que es el socio de América Latina. Y
Ay, perdón, voy con esto. Explico un poco cómo hemos diseñado el proyecto para que entendáis un poco las áreas temáticas y cómo vamos distribuyendo un poco el trabajo dentro de este proyecto. Entonces, realmente hemos identificado 4 ejes temáticas que para nosotros era lo más importante, ¿no? A la hora de intentar promover esta agenda de igualdad de género inclusivo dentro de la investigación y innovación. Entonces, la primera era realmente cómo se puede intentar sostener el cambio, ¿no? Entonces, realmente esta temática es cuando, por ejemplo, si tienes el cambio de liderazgo dentro de la universidad y se ve como que se retrocede, cómo se puede intentar sostener el cambio hacia la igualdad de género. Entonces, esto realmente es la primera área temática. También tenemos la área temática que es realmente la ampliación de la participación. Entonces, esto es realmente cómo se puede dentro de las organizaciones que no tienen tanto trayectoria, cómo se puede empujar un poco esta agenda, ¿no? Y también cómo se puede aprender del contexto local. Entonces, realmente esto es un apoyo muy importante para el Inspire, para las políticas, ¿no? Que realmente tienes que tomar en contexto, tienes que tomar realmente el contexto, ¿no? Cuando vas diseñando las políticas de igualdad de género. Esto es una cosa muy importante. Y también en el tercer área temática es la interseccionalidad, porque esto es como el gran unknown, ¿no? La gente realmente quiere integrar una perspectiva interseccional, pero no saben cómo hacemos esto. Y yo creo que realmente la experiencia de América Latina ha sido muy importante a la hora de mostrar cómo se puede hacer esto. Para nosotros ha sido un lujo tener a América Latina dentro del consorcio para mostrar un poco a Europa cómo se puede hacer este enfoque interseccional. Y además, el cuarto área temática que era realmente muy importante para la Comisión Europea era toda la parte de innovación. Entonces, esto es interesante porque aquí no estamos solo hablando de pensando en igualdad de género en términos de hombres, mujeres, una perspectiva binaria de la gente que está involucrada dentro de estos planes, pero también lo que quiere hacer es hacer como una aposta para integrar la dimensión de género dentro de la innovación y la investigación en sí, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer como innovaciones con esta perspectiva de integrar la perspectiva de género inclusivo dentro de la innovación? Entonces, tenemos estos 4 áreas temáticas y hemos diseñado un proyecto realmente tener un alcance máximo. Entonces, cada área temática tenemos 2 socios del consorcio que están dentro de estas áreas temáticas, pero también lo que tenemos es como 4 expertos externos que son vinculados, que tienen el expertise de cada estas áreas temáticas. Y además de esto tenemos las comunidades de prácticas que son vinculadas a estos 4 áreas temáticas. Entonces, esto es como hemos diseñado un poco el proyecto. Y yo creo que ha sido como es muy ambicioso porque como Gloria ha dicho, ¿no? Que cada tarea que hacemos dentro del proyecto está basado en la idea que hacemos una colaboración entre diferentes partners. No es que una tarea pues si pertenece a un partner. Para cada cosa que hacemos hay que dialogar, hay que negociar, y al principio era un poco difícil manejar un proyecto con tanta cooperación, pero yo creo que al final ha ido funcionando y ha ido funcionando bien. Perdón, voy detrás.
Entonces digo un poco cómo hemos estructurado el proyecto un poco, esto es un poco más burocrático, ¿no? Cómo hemos estructurado el proyecto para la comisión, ¿no? Entonces tenemos diferentes, en estos proyectos se llaman como work packages, ¿no? Y nosotros en la Universidad de Barça de Cataluña, pues nosotros hacemos el parte de gestión. ¿Qué implica esto? Pues nosotros organizamos las reuniones cada mes, también organizamos las reuniones en personas, también hemos contratado una evaluación para ver cómo se puede mejorar un poco la implementación del proyecto. Bueno, y además intentando coordinar todas esas actividades, ¿no? También el segundo work package era más o menos para poner un poco la fundación de todo el proyecto. Esto fue muy importante. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos como revisiones de la literatura en cada una de estas áreas temáticas. Entonces, por ejemplo, para América Latina era muy importante para ver un poco qué era la literatura, que trataba todo este asunto, ¿no? En América Latina. Entonces tenemos una revisión de la literatura de América Latina, tenemos otra revisión de la literatura sobre cómo se puede sostener el cambio, otro de interseccionalidad, otro de innovación y otro de los países del este de Europa. Entonces yo creo que este pone un base muy importante de qué sabemos sobre este tema en cada de estas regiones. Y también hemos complementado esto, hemos hecho un cuestionario a un experto de cada país en Europa, ¿no? que preguntaba qué es la literatura más interesante sobre ese tema en tu país, qué son las políticas en tu país, qué son la legislación que realmente dan un poco el marco de cómo se puede actuar en este área. Entonces tenemos toda esta información en la página web y aparte de eso, pues hemos hecho todo el trabajo del Work Package 3 y es ahí donde tenemos todo el trabajo gordo que es el trabajo empírico que Gloria estaba hablando antes. Entonces hemos hecho como seis actividades bastante, bueno, yo creo que bastante ambiciosos estas 6 actividades. Tenemos, por ejemplo, la primera cosa que hicimos era como mapear un poco la prevalencia de los planes de igualdad a nivel europeo, ¿no? La prevalencia de los planes de igualdad a nivel europeo. Y era interesante porque hemos hecho una encuesta y decía, yo creo que, luego hablo un poco de los resultados. Pero hemos hecho una encuesta para mapear un poco el estado de cuestión en Europa y después hemos hecho como un complemento metodológico que era como un rastreo del web, que era un poco para ver realmente las organizaciones. Era una metodología muy interesante porque era para identificar qué organizaciones en su página web tenían un plan de igualdad de género. Entonces esto se puede contrastar muy bien con la encuesta. Y también hemos hecho muchos estudios de casos. Entonces en total hemos hecho más o menos 49 estudios de casos y por diferentes áreas temáticas. Entonces hemos hecho 10 estudios de casos en Europa sobre políticas interseccionales, ¿no? Cómo están implementando estos en diferentes universidades y organizaciones de investigación. Y nosotros en la UOC, mi colega en la UOC Jörg Müller ha estado coordinando 35 estudios de casos sobre el impacto de los planes de igualdad de género. Entonces siempre vemos, ¿no?, que no es suficiente tener un plan, porque realmente ¿qué pasa? Pues a veces pues tienes el plan, que es muy bonito y no pasa nada. Entonces realmente estamos intentando construir pues cómo se puede llegar desde el plan hasta el impacto de cambio. Y esto para nosotros ha sido muy interesante ver la configuración de diferentes factores y cómo esto se configura en diferentes casos. También hemos hecho
Bueno, estabais hablando, hay algunos que estaban en el otro proyecto que se llamaba el Act on Gender, pues donde hemos desarrollado el GM Tool. Sí. Esta es la herramienta que se puede utilizar a nivel de la organización para mapear un poco las desigualdades, ¿no? De género, pero desde el punto de vista interseccional dentro de su propia organización. Pues en el Inspire hemos hecho como 2 módulos nuevos de esto, uno para estudiantes y el otro para gente administrativos, técnicos que trabajan en universidades. Y sí, los últimos, bueno, tenemos 4 estudios de casos sobre organizaciones que financian la investigación. Entonces, obviamente, como estas organizaciones pueden promover la política para incorporar la perspectiva de la dimensión de género dentro de la innovación y dentro de la investigación. Entonces, sí, esto realmente justo hemos terminado, o estamos terminando un poco el análisis. Por ejemplo, yo creo que todas las actividades ya están terminadas del trabajo empírico. Nos falta un poco el último análisis que vamos a hacer para el Get Impact, pero más o menos todo esto ya está cerrado. La finalidad del proyecto, ¿cuál es? Sí, la finalidad. El objetivo, sí. Y pues en el Work Package 4 tenemos toda la idea de cómo se puede apoyar a las organizaciones, ¿no? Todo este conocimiento práctico que se puede fomentar, ¿no? Y también, entonces, esto es el lugar donde hemos hecho todo el apoyo para las comunidades y prácticos, ¿no? que estamos realizando. Y hemos hecho lo que nosotros llamamos como support packages, que son en la página web, hay como 5 diferentes tipos de support packages. Es como cómo se puede crear. Gloria y Flaxo estaban involucrados en la primer support package, era cómo se puede empezar con una comunidad de práctica, ¿no? Para promover la igualdad de género dentro de su propia organización. También hemos hecho aquí, tenemos 10 unidades de formación abiertos que todo el mundo se puede acceder. Ahora todo está, es verdad, todo está en inglés, pero a lo mejor deberíamos mirar cómo se puede traducir eso, lo punto. ¿Cómo se puede traducir a castellano, por ejemplo? Yo creo que puede ser interesante eso. ¿Y qué más? Vale, bueno, y también intentamos tener como un policy impact, ¿no? Y estamos, bueno, nuestro socio, Europa Media, que hace toda la comunicación, son muy buenos y yo creo que en el LinkedIn ahora tenemos más que 1000 seguidores y todo esto. Ellos están haciendo un trabajo estupendo. La finalidad del proyecto. La finalidad. El centro de excelencia. El centro de excelencia. Sí, bueno, y al final, sí, el objetivo y todo eso. Bueno, la finalidad realmente es eso, ¿no? Crear un centro, crear a través de todas estas actividades un centro de excelencia, donde pues tenemos como la expertise de cómo se puede diseñar, implementar y evaluar los planes de igualdad inclusivos dentro de las universidades. Tener el conocimiento, pero también tener las estrategias para apoyar organizaciones que realmente quieren poner en práctica eso. Gracias, Rachel. Vamos a dar un aplauso a Rachel. Bueno, sí, habla un poco de los... Perdón. Sí, perdón, pero se puede dar dos aplausos. Sí, sigo un poco con los resultados empíricos que hemos tenido. Ahí está. Vale, no, porque esto me hace mucha ilusión porque ahora es la primera vez que intentamos hacer un resumen de los resultados que vienen de todo este proyecto, entonces yo creo que es interesante. Entonces, primero, esto de la encuesta de seguimiento de los planes de igualdad de género y el web scraping, lo que vemos es esto, yo creo que el 95% de las organizaciones que hemos contactado por encuesta han dicho que sí que tiene un plan de igualdad,
pero si vemos como los resultados de la web scraping, 41% tiene un plan de igualdad de género. Bueno, eso es interesante porque habrá un sesgo con la gente, con los que han hecho la respuesta a la encuesta, que sí que tienen un plan de igualdad. Pero yo creo que lo más interesante de esta parte de la investigación que podemos demostrar con este trabajo, que cuando la Comisión, no sé si sabéis que la Comisión Europea ha dicho, si no tenéis un plan de igualdad de género no podéis conseguir fondos de investigación. Pues aparte de esta política, pues se ve un aumento del número de organizaciones que tienen un plan de igualdad de género. Entonces, esto se puede decir, ha tenido un impacto brutal en la prevalencia de los planes de igualdad de género, y especialmente en los países por ejemplo, de Eslovenia, de Polonia, de centro y el este de Europa. Entonces, yo creo que esto es un resultado interesante. Y también lo que hemos visto en los estudios de caso de interseccionalidad, de las políticas interseccional, es que aunque hay una presencia limitada de políticas de igualdad que se puede decir que son interseccionales a nivel del diseño, de gobernanza e implementación, hay una amplia variedad de manifestaciones de políticas interseccionales que son emergentes. Para nosotros es muy importante reconocer esto, porque así pues ofrecen, ¿no?, en el repertorio inicial de posibles estrategias y acciones para avanzar en la igualdad y la justicia social. Yo creo que así es muy fácil a decir, mira, la interseccionalidad es esto, pero en la realidad no existe una política. Y entonces nosotros no queríamos seguir esta línea de pensamiento. Queríamos ver pues qué está haciendo que realmente puede ser que tiene algún impacto, aunque sea un poco, no, pero por lo menos algo. Entonces queremos documentar un poco todas estas experiencias para ir construyendo la base de evidencia sobre esto. Y también, como estaba explicando antes, en términos de sostener el cambio, ¿no?, el éxito de los planes de igualdad y estos 35 estudios de casos, hemos identificado 6 factores principales para el cambio, ¿no? Entonces, la primera es como el compromiso estratégico, el segundo es como datos exhaustivos para la toma de decisiones. Entonces, no solamente recoger los datos, pero cómo esto se toma en cuenta cuando toman las decisiones, ¿no? Esto es muy importante. La tercera cosa es el conocimiento amplio sobre género y sobre las intervenciones que se puede utilizar, ¿no?, para instigar el cambio. El cuarto es la comunidad inclusiva para el cambio, ¿no? Y el 5, legislación aplicable. Y el 6, el contexto social y cultural favorable. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es viendo un poco cómo estamos construyendo un poco un matrix de ver cómo las combinaciones de estos 6 diferentes factores realmente se configuran en diferentes estudios de caso, para intentar mapear un poco qué son los factores más importantes y si tienes esto y esto, pues puede tener este impacto. Y por último, es interesante ver el trabajo que han hecho. Estos son nuestros colegas en Fraunhofer y también en Joanneum Research en Austria y Alemania que han liderado en esta última tarea. Y es interesante porque ellos reconocen que hay una conciencia muy limitada, ¿no?, dentro de las organizaciones de research funding sobre... Hay una conciencia muy limitada, ¿no?, ¿qué es la innovación inclusiva? Todo el mundo, cuando hablan de igualdad de género, piensan pues el número de mujeres, el número de hombres dentro de los equipos. Entonces, lo que ellos han visto es muy difícil intentar hablar de innovación inclusiva sin
ir más allá, sin pensar solo en el número de mujeres y hombres dentro de los equipos. Yo creo que esto es muy interesante que dicen esto. Y también que hay unos brechas de competencias dentro de los funding organizations, entonces hay que hacer mucho trabajo de capacitación para demostrar un poco cómo se puede fomentar esto en diferentes ámbitos. Esto es la clave en este área, ¿no? Que ponen ejemplos muy concretos. Y lo que es interesante también aquí es que aunque las empresas y el sector privado no hablan de Inclusive Gender Innovations, lo que hablan de User-Centered Design, entonces el diseño centrado en el usuario. Entonces así pues podemos ver un poco las sinergias para hablar un poco de cómo se puede hablar de estas ideas en el mundo privado. Yo creo que esto es muy interesante. No, perdón. Y aquí, bueno, esto es la parte del apoyo. Entonces aquí tenemos las diferentes comunidades de prácticas y se puede ver que creo que tenemos más de 90 organizaciones que están trabajando juntos en las diferentes comunidades de prácticas, 90 organizaciones y tenemos también dos redes. Y sí, solo para decir, tenemos todos los informes que hemos hecho, todo está en la página web. Tenemos más que 45 informes que hemos producido y tenemos hasta hoy creo que más o menos 4.600 gente, bueno, no sé, supongo que la gente va perdiendo, entonces lo hacen otra vez, pero tenemos 4.600 downloads de los informes y todo. Entonces yo creo que hasta ahora ha tenido un impacto bastante impresionante. Y ya está. Bueno, impresiona, ¿no? La verdad que es un proyecto muy potente y muy inspirador, ¿no? Y que acoge muchas diferencias entre países, entre regiones, ¿no es cierto? No hay un modelo único. Bueno, le toca el turno Voy abriendo para verlo acá abajo, al lado del Zoom. En la copita. Arriba, un poquito más arriba. La copita. Ahí. Bueno, gracias por la invitación y bueno, voy a seguir de alguna manera la línea que está planteando Rachel desde otro lugar, porque mi lugar en este proyecto fue como vieron que había nodos, esos nodos que eran 4. Bueno, me tocó trabajar como experta en el nodo de ampliación de la participación, donde está la comunidad de práctica liderada por Gloria y desde Flaxo. Y de alguna manera voy a referirme a lo que vi, pensé y también vimos y pensamos con Gloria en particular a partir de esta experiencia. Decía recién, hay un hub, este nodo es ampliando la participación y hay una comunidad de prácticas, es la COP, ¿no? Este proyecto tiene muchas siglas, entonces cuando te terminas de aprender las siglas ya se te está terminando el proyecto. Entonces, pero ahora que me aprendí unas cuantas puedo decirlas con toda tranquilidad. La comunidad de práctica de América Latina y acá hay algunas compañías que integran esa comunidad de prácticas, ¿no? Ahora, lo interesante de este hub, o sea, de este nodo, es justamente que tenía una intersección provocada por Inspire entre, la historia de las universidades de Europa Central, que vienen ya con varios programas de la Unión Europea, y con el impulso el impulso o la presión, como decía Rachel recién, tenés un plan de igualdad, te financia investigación, es una presión bastante importante, ¿no? Con 3 o 4 generaciones de planes de igualdad,
Los países de Europa del Este, que recientemente se incorporan a la Unión Europea, inclusive, ¿no? Han ido, es cuestión de años su incorporación a la Unión Europea, y los países y las universidades de América Latina. Entonces, pensando esta presentación, digo, bueno, aquí entraron en conversación tres grandes historias universitarias. Yo voy a hablar en el sentido de lo que predomina en Inspire, que son las universidades, no sin volver a señalar que, como decía recién Rachel, en el Hub 4, donde se habla de innovación, el proyecto se abre a otras organizaciones, por ejemplo, empresas, ¿no? En esa conversación, de esa intersección, entonces, ¿cuáles son las historias que se combinan? Y lo digo muy rápidamente. La historia europea, el nacimiento de las universidades, tiene que ver con la Iglesia Católica, siglo XI, ¿no? Los diálogos, las discusiones religiosas, la modernización con el gran paradigma de Humboldt, que es en el siglo XIX, donde se reúne la docencia y la investigación en las universidades, porque anteriormente, con la revolución científica, habían crecido las academias y se habían ido de las universidades, porque las acusaban de escolásticas, las acusaban de estar estancadas, y en cierta medida todas las universidades europeas están conversando en lo que se llamó ya a fines de los 90 el proceso de Bolonia, y donde se buscan títulos comparables, pero además donde hay un espacio europeo de alguna manera, eso es una palabra que podríamos discutir, pero cierta masificación de la educación superior, ¿no? O sea, también hay un proceso de gran difusión de la educación superior. En los países de Europa del Este, los inicios de las universidades son bastante similares. Vienen con bula papal. De hecho, estuvimos hace un mes en Cracovia, en una universidad que había sido fundada en 1364. Y que también tienen esa marca original, ¿no? Tal vez la diferencia es que en el periodo soviético, en las universidades, en general, se dejó la función de docencia y la investigación pasó a ciertas academias de ciencia, con un control bastante fuerte del gobierno central, ¿no? Y desde el proceso que empieza de dessovietización, después de la caída del muro, y en un proceso que ya tiene muchos años, las universidades fueron trabajando para restaurar de alguna manera su autonomía y reincorporar esta misión de investigación junto con la enseñanza, ¿no? Y en América Latina también tenemos un sesgo vinculado con la Iglesia Católica, pero ya nos tocó más bien el sesgo colonial. La fundación de nuestras universidades en el siglo XVI tiene, por supuesto, con ese marco, con esa marca originaria, pero viene de la mano de la imposición colonial, y de alguna manera también va siguiendo el derrotero de nuestros países, que si bien son muy diferentes entre sí, también podemos decir, por ahí a cierto riesgo de ser etnocéntrica, pero es un tema que estudié bastante, hay un quiebre con el proceso de la reforma universitaria en Argentina, que tuvo un gran impacto regional, podemos conversarlo, y que tiene que ver con reinstituir o instituir no solo una universidad laica, sino autónoma del gobierno, de los gobiernos de turno, la extensión universitaria como una función central de las universidades, junto con la investigación y la docencia, ¿no? Y también atravesamos una masificación incipiente en América Latina, y diría que en las universidades de América Latina el rasgo característico es un fuerte protagonismo institucional, estudiantil, social, inclusive una fuerte interlocución política con los gobiernos, ¿no? Son instituciones fuertemente, históricamente, caracterizadas por su preocupación política. ¿Qué convergencias encontramos en Inspire? Acá viene
ya nuestro hub, desde la COP, pero nuestro hub, ¿no? Por un lado, compartimos el diagnóstico de las diversas formas de exclusión que nuestras universidades sostienen, con enormes diferencias en su historia, en su densidad, en su tamaño. Nuestras instituciones siguen siendo instituciones que excluyen de manera explícita y las más de las veces micropolíticas, ¿no? Y entonces, la exclusión desde la perspectiva de género, que se va diversificando con la perspectiva de la diversidad, bueno, también se va complejizando con la perspectiva interseccional, ¿no? Entonces, esta exclusión que los feminismos denunciaron fuertemente, y en todos los casos se reconoce a los feminismos como un motor, ¿no, Rachel? A los feminismos como un motor, los feminismos en todas sus expresiones diversas, pero tanto como procesos internos de lucha contra las formas micropolíticas de la desigualdad, como procesos externos de denuncia y de reclamo hacia las universidades, aparece esta cuestión interseccional y, como decía Rachel recién, más bien como un horizonte, como un camino, como una intención, que como una concreción, ¿no? Pero estas convergencias también aparecen en todos aparecieron en la comunidad práctica y aparecieron en este hub, reitero, donde había universidades polacas, eslovena, de Croacia, Serbia, personas con las que yo particularmente nunca había interactuado, por ejemplo, ¿no? Y que hicieron bien interesante también escucharnos. Y también tenemos un desafío común o una amenaza, y yo ahí puse una bombita, no quiero ser tirabombas, pero que es el retroceso político en nuestras regiones. O sea, y eso es un desafío común, también es una convergencia, ¿no? Con diferentes expresiones, institucionales, con diferentes con diferentes expresiones culturales y micropolíticas también, pero realmente compartimos como desafío político. De hecho fue un tema de conversación, cómo enfrentar, cómo cuidar, cómo poner en valor nuestras construcciones institucionales, para poder también resistir a la etapa que personalmente, como tengo una personalidad básica optimista, creo que va a pasar. Pero bueno, no tienen por qué estar de acuerdo conmigo. ¿Cuáles fueron los rasgos diferenciales, ¿no? Y acá vienen esas especificidades que también hacen tan rica esta experiencia. Por un lado, efectivamente, en América Latina y también en el este europeo, las historias de los pueblos indígenas en América Latina, ¿no? Y las grandes corrientes migratorias que están presentes en toda Europa, pero que en los pueblos, por lo menos en las universidades de Europa del Este, aparecen con pueblos abiertamente excluidos. Voy a poner el ejemplo del que hablamos varias veces, que es el pueblo gitano, ¿no? La población romaní, que están en las universidades, pero están también atravesando fuertes procesos de discriminación, de segregación. No hablo de América Latina porque es un tema que conocemos bien. Por eso la primera vez que estuve en una reunión en Inspire comencé diciendo, en América Latina no podemos no ser interseccionales porque hablamos desde un territorio que tanto en términos de conquista como en términos de corrientes migratorias cambió mucho y tiene una enorme heterogeneidad entre países, dentro de los mismos países. Pero venimos de una historia de exclusión y de una historia de imposición cultural, ¿no? Y eso forma parte también de lo que en nuestras universidades tenemos que trabajar. Cuando hablamos de colonialidad en nuestras universidades, eso quiere decir que leemos solamente literatura europea, por
ejemplo, ¿no? Y esto es algo que, con lo que tenemos que dialogar permanentemente. Entonces, en nuestro hub, en nuestro nodo, estas diferencias, esta enorme heterogeneidad, creo, fluyó de una manera bastante importante porque entendíamos de qué estábamos hablando en nuestra experiencia, ¿no? Y también ahí encontramos las dificultades que en algún momento, y recién Rachel hablaba, para tomar decisiones tenemos que tener buenos datos, que es que la captación de datos de estudiantes o datos de docentes o datos de trabajadores, trabajadoras administrativos, en la Argentina le decimos no docentes, a partir de ciertas características identitarias, o no se capta directamente, o las personas no quieren declararla, es otra alternativa. Y esto lo vemos básicamente cuando queremos hacer cualquier estudio, vemos las estadísticas, que es la carencia de información y los problemas de construcción de la información cuando lo queremos construir, ¿no? Ahí nos encontramos con fuertes coincidencias en América Latina y el este europeo, que tal vez otras universidades europeas, occidentales, lo tienen más resuelto, ¿no? Otra diferenciación, obviamente, es esta autonomía frente a los gobiernos nacionales, porque los problemas de financiamiento que tienen las universidades en América Latina, que son compartidos en realidad por todas las universidades, pero hay una historia de, no quiero decir supervivencia, porque es un término tal vez un poco determinista, pero diría de resistencia. Las universidades en los diferentes países de América Latina pudieron ir enfrentando a los gobiernos nacionales. En algunos casos fueron espacios de preservación en ciertas dictaduras militares, otras veces no, otras veces por supuesto hubo exilios y destrucción de equipos, pero podríamos decir que hay una cierta autonomía en América Latina frente a los gobiernos nacionales, ¿no? Una disputa por el mismo carácter político de las instituciones universitarias. Y eso, me voy al de arriba, cuando digo la instancia superestatal de la Unión Europea, nosotros no tenemos agencias financiadoras de grandes proyectos supranacionales. Hay iniciativas, por supuesto, la UNESCO, sus cátedras, CIPREAL, ¿cómo era? CIPREAL, el de educación superior. Bueno, hay una instancia también de educación superior, pero no son organismos que han promovido o han generado estudios, pero no un financiamiento. No hay un financiamiento. Entonces, esa es una enorme diferencia, porque los planes de igualdad de las universidades en América Latina generalmente tienen que ver con decisiones políticas locales sostenidas por las espaldas de las personas militantes, que también nombraba en la transparencia anterior. La instancia superestatal en Europa es determinante, hasta el punto, bueno, ahora me voy a referir a esto, pero quiero decir, decía, las luces y las sombras, ¿no? O sea, no tener financiamiento es absolutamente restrictivo, pero al mismo tiempo hace menos dependiente de ese financiamiento a los proyectos. Y la distribución de la riqueza y la desigualdad, que es más pronunciada en América Latina. Todavía el índice Gini en América Latina sigue siendo mucho peor que en Europa, incluyendo a los países de Europa Oriental, que tienen fuertes desigualdades también. Y eso también hace que haya una enorme población excluida y por afuera. Bueno, para ir cerrando, diría para adelante, y acá también Rachel, yo entiendo que todas las universidades compartimos un momento
en que está bastante en crisis la educación universitaria. Está en crisis porque no tiene la relevancia formativa para el mercado de empleo que tuvo en algún momento. La promesa del ascenso social tampoco está tan cumplida, no está garantizada. Y hay otros factores, bueno, me imagino que en algún otro lugar del regreso de Flaxos deben estar conversando, pero decimos, a ver, no es lo mismo la universidad en este momento, y es un momento de fuerte masificación. Entonces, ¿cómo cuidamos lo que tenemos para que sí vayan a la universidad las personas que puedan y quieran, ¿no? Entonces decía, bueno, hacia adelante, es evidente que para ampliar la participación tenemos que tener recursos en español y en portugués. Lo hablamos en la reunión hace un mes. Yo digo portugués porque es un gran desafío en América Latina la conversación, por eso es un tema más nuestro. Y no lo veo tan lejano porque hay recursos de traducción. Lo que pasa es que habría que tener equipos que lo puedan controlar, lo puedan revisar, porque a veces la traducción no es del todo fidedigna, ¿no? Después hay la necesidad de seguir diseminando los artículos. Lo que me pareció tan interesante, lo hablamos más de una vez con Gloria, que este proyecto es un proyecto que tiene rasgos absolutamente burocráticos y tiene muchos papeles y siglas y qué sé yo, y tiene una producción científica que aparece en papers con referato, que son los de las reglas del juego académico. Entonces, cubre, cuando puedan visitar la página, si no la conocieron, cubre ese gran espectro, con lo cual es una gran, realmente ese centro virtual tiene, bueno, hay muchos de esos resultados. Ahora, diseminarlo también en notas periodísticas, diseminarlo en redes, hay un impulso que esas 4.600 personas downloads, todas esas 4.600 bajadas, podrían ser muchísimas más y seguramente si estuvieran en más idiomas serían más. Y por último, evidentemente, bueno, la cooperación entre América Latina y Europa, nos preguntamos mucho, yo por lo menos históricamente, si hay algo para comparar, bueno, ya el proyecto anterior, con Gender y bueno, con Gloria, toda la historia de las diversas cooperaciones, es evidente que es posible comparar y que es nutricio recíprocamente, ¿no? A veces uno piensa, bueno, esa perspectiva colonial, extractivista y todo eso, que son todas las alertas que se nos prenden cuando se ponen en el trabajo. Y yo creo que acá Rachel y York, que fueron de alguna manera los creadores de esto, también dieron el contexto para que esto se produjera y para poder aparecer con una voz propia, las universidades de América Latina, nuestras experiencias con esto, con una voz propia. Bueno, y gracias. Bueno, gracias, un aplauso a la Bueno, muchísimas gracias, la verdad que sí. Tengo acá, diciéndome Gloria, terminala. Así que, bueno, abriríamos unos minutos. ¿Qué hora es ahora? No, tenemos media hora. Media hora, bien. Entonces, ¿por qué me están diciendo que termine? No sé. Bueno, entonces abrimos el diálogo y abrimos el diálogo. Así que preguntas, no solo preguntas, ¿no? También experiencias. Acá hay varias compañeras que veo que ya vienen del proyecto incluso anterior, bueno, y de este proyecto, y otras que no conocíamos, pero que a lo mejor están seguramente involucradas en proyectos que tienen que ver con este sueño que tenemos, que es transformar profundamente y multidimensionalmente la educación en general y la educación superior en particular, ¿no? Bueno, como un acto de justicia, como un acto de crecimiento, como un acto de justicia, de crecimiento y de libertad también, ¿no? Y de participación. Bueno, así que abro para las intervenciones de las colegas.
Tengo un montón de preguntas. Pero Bueno, no se puede, elegimos no una. se puede, Elegimos no se una. puede. Primero diga quién es, por favor, señorita. Bueno, mi nombre es Cristina Bloch. Ahí está. Yo trabajo en PRIGEP, en la maestría, soy la coordinadora del taller de tesis. O sea, que esto me involucra directamente por el tema de investigación, digamos, pero y de gestión a la vez, que son los dos componentes que estimulamos en el taller, y además soy antropóloga y profesora en la Universidad de Rosario. Bueno, breve, entre otras cosas, que no vamos a nombrar. No, me interesaban dos cosas. Una es el área de participación, que es un tema que me interesa particularmente, y cómo piensan, o sea, cómo estaban pensando la investigación en participación. ¿Cómo se mapean esos actores de la participación? ¿Cómo trabajaron eso? Me interesa particularmente. Y lo segundo, el centro de excelencia. Me hacía un poco de ruido la posibilidad de que exista un centro de excelencia en contextos complejos, digamos, y en contextos diversos. Pero me parece atractivo trabajar la idea, no sé. Son las dos preguntas que me gustaría hacerles. Yo les propongo colectar las preguntas, a ver, por lo menos 4 o 5, y entonces contestamos. Si no, no vamos a poder. Bueno, ¿quién más tiene? Gracias. ¿Nombre y apellido, señora? Mi nombre es Patricia Ruiz Bravo, vengo del Perú, trabajo en la Universidad Católica, en el grupo de investigación de género, y nosotros tenemos una cátedra también UNESCO de igualdad de género. En las instituciones de educación superior hemos estado con Gloria en el anterior proyecto y acá también. Nos pueden escuchar a las 4 de la tarde. Muy bien. Que vamos a hablar. En la sala 6. En la sala 6, para contarles. Y más bien hay muchas cosas interesantes. Pero mi pregunta, porque es algo que en la tarde vamos a trabajar, que me pareció bien interesante cómo lo planteabas, que es cómo sostener el cambio, ¿no? Que es, bueno, se imaginan, yo trabajo en la universidad del año 87 y tenemos la maestría en género del año 90. Y cómo sostener el cambio realmente es muy, muy duro, ¿no? Entonces tú dijiste que tenían estas 6 indicadores o referencias. Me gustaría que profundices un poco, porque como lo pasaste y realmente quiero ver cuánto de eso, qué significa, porque en una de las temas, por ejemplo, que nosotros pensamos para sostener el cambio es un punto que nosotros llamamos masa crítica, ¿no? Que es este grupo de docentes y ya. Y bueno, y con las jóvenes que nos siguen, porque si no, se acabó el grupo de docentes. Se jubilaron. ¿No? Entonces quiero, si nos pueden contar un poco más sobre cada uno, porque a veces puede ser lo mismo, pero dicho con otras palabras. Y un poco entonces la comunicación, cómo la mejoramos. Gracias. Les doy la palabra a otra más, así contestan. Sí, por favor. Oh, no. Gracias. Bueno, yo soy Rosa Rojas, vengo de la ciudad de Guadalajara, México, y trabajo con la cátedra UNESCO Género, Liderazgo y Equidad. Pues es muy satisfactorio ver las caras en vivo de todos ustedes. Muchas gracias por invitarnos, Gloria. A mí me preocupa el tema de la información, ¿no? Porque la información para tomar decisiones es muy importante. Y muchos de nuestras iniciativas y de nuestros proyectos pues se topan con que no tienen suficiente base informativa, y entonces bueno, pues ahí tenemos un primer esfuerzo. Sin embargo, también me preocupa que no solamente es básica la información para la toma de decisiones, sino para la evaluación. Y en ese aspecto también cómo estamos apoyando los procesos de evaluación y de autoevaluación de nuestros propios programas y de nuestras propias acciones. Porque a veces tiene uno la sensación, y sobre todo en estos
momentos, en estos tiempos, de que damos vueltas sobre un círculo, ¿no? O sea, a veces como seguimos planteando cosas y revisamos bibliografía y revisamos acciones y pareciera que no avanzamos, ¿no? O sea, pareciera que estamos dando vuelta a planteamientos muy similares que hicimos hace 10, 20 años, ¿no? Entonces, yo creo que también en nuestra comunidad de prácticas deberíamos de incorporar el elemento de evaluación, ¿no? O sea, información también para evaluar y para, obviamente, mejorar nuestro propio quehacer. Esa sería como una preocupación en relación a la información. Bueno, una más y... Ahí está. Me llamo Carmen Andrade, vengo de Chile, soy la directora de la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad de Chile. Entonces tengo un sesgo en el sentido de que estoy en el área de implementación de las políticas, ¿no? Del hacer, de la gestión, de lo que no digo que no incorpore la reflexión. Y primero quiero partir agradeciendo lo que fue para nosotras el participar en el primer proyecto, ¿no? Del Action Gender. Y no lo digo solo porque las cosas que ¿no? Lo digo muy, muy sinceramente porque creo que el diálogo que se produce entre las investigadoras, las docentes y quienes estamos, ¿no? En la ejecución de los planes es muy, muy potente. O sea, de allí se genera no solamente nuevos planes, sino también nuevo conocimiento. Y yo, bueno, no quiero, como se dice en Chile, rayar la pintura, ¿no? Y como echar a perder la sesión, pero me gustaría sí que reflexionáramos juntas sobre lo que se nos está viniendo a las universidades, ¿no? ¿Sobre lo que se está? Lo que se nos está viniendo a las sí, universidades. Nosotros estamos a puertas de una elección que parece que va a replicar lo argentino, ¿no? No, estamos muy asustadas. Ayer el señor del taxi que me trajo me explicó el proceso y cómo por fin había llegado un Salvador que iba a erradicar todas esas perdiciones, me dijo, ¿no? Del aborto, de la diversidad. Usted comprenderá, señora, me decía que estábamos perdidos. Yo venía en el taxi, decía, ¿verdad? No, porque no lo decía. Y además porque en el taxi en Chile, el señor que me llevó a mi casa al aeropuerto me habló en un lenguaje muy similar, ¿no? Sí. ¿Usted en qué trabaja? Yo cuando le digo, ¿quién? Me dijo, pero señora, ¿no? Bueno, quiero decir que no podemos, tenemos que tomar en cuenta. Que tenemos que, a propósito de esto del cómo sostener, yo creo que hoy día el sostener es muy, muy importante. Y mira lo que nos pasa, que en el caso nuestro, no sé si de ustedes, se nos suma un debilitamiento muy importante del movimiento feminista estudiantil y al interior de las universidades, que era lo que también empujaba los cambios, porque teníamos estas alianzas entre quienes hacemos docencia, en fin, pero hoy día tampoco están, ¿no? Entonces, estamos con un debilitamiento interno y se ha instalado, y aquí la paradoja de los cambios, la idea de que ya lo tenemos todo logrado, porque con estos métodos de las listas de cotejo, ¿no? Entonces, se tiene política, tiene política. ¿Tiene plan? Tiene plan. ¿Tiene protocolo de violencia? Tiene protocolo. Mecanismo especializado para atender víctimas. Currículum 147. Yo he hecho no sé cuántos informes, que es como cuando uno pide financiamiento, entonces tiene que decirle bien que lo ha hecho. Pero el punto es que con todo eso, a propósito de lo que dice Gloria, los cambios sustantivos son los que todavía no vemos, ¿no? Como decimos, el mover la aguja. Y cuando estamos en eso, y se nos viene esta arremetida que me explicó el señor del taxi, ¿no? Que se van a acabar todos los males, entonces yo creo que estamos en un momento de mucho riesgo y que tenemos que conversarlo, ¿no? Y entre nosotras ver estrategias, en fin, que nos puedan eso ofrecer. Bueno. Bueno, una más y porque se nos está acabando el tiempo. Sí, breve. Sí, breve. Bueno, me presento primero. Hola a todas. Bárbara López.
trabajo en la Comisión Nacional de Meditación en Chile. Voy a exponer mañana en la mesa 11, así que voy a contar ahí un poco cómo estamos viendo, no desde ese rol, yo estoy estudiando una maestría y en ese contexto, digamos, estoy desarrollando una tesis viendo qué está pasando con la implementación de políticas de equidad con intención de igualdad, digamos, en Chile. Y a propósito de eso quería establecer como un puente, creo que lo que decía Graciela sobre tener muy claro la historia de nuestra universidad en América Latina es súper importante para poder mapear cómo seguir avanzando. Y a propósito de eso, que yo siento que la historia de la universidad chilena tiene unos ciertos énfasis que son distintos a, o sea, nosotros no nos llevamos por Córdoba, Claro. hay otra matriz, digamos, que igual hay que revisar. Pero me gustaría establecer un puente con lo que hablaba sobre la Unión Europea, de cómo hay un requerimiento de tener planes de igualdad para conseguir financiamiento. No podría verlo como algo medio transaccional, medio vicioso, quizás, pero no está tan alejado de lo que nos está pasando hoy día en Chile, que la universidad que no desarrolla el estándar de género no acredita. Digamos, la Superintendencia de Educación pasa boleta y si no hay acogimiento a la denuncia. Entonces, lo veo, puede ser medio vicioso, pero de pronto no, porque hoy día no tenemos ninguna universidad en Chile que no tenga un protocolo. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la igualdad sustantiva? Eso, digamos que es materia de análisis donde hay que ir, pero creo que es un buen, como un peldaño que hay que saltar para que no queden las acciones en esos espacios aislados donde hay esta urdiembre muy valiosa, donde es la que hace que hoy día haya políticas más transversales. Pero esta urdiembre que tiene esta voluntad, ¿no? Este corazón, estas ganas de hacer cosas, pero que no está amarrada y que está muy frágil, ¿no? Frente a estos vientos que puedan pasar de ciertas corrientes políticas, etc. Entonces, yo en eso soy más optimista, quizás veo con buenos ojos que tenemos una ley de educación superior en Chile, que si votamos un buen parlamento no debería moverse, una ley de universidades estatales que también les damos cierta protección. Entonces, cuando se afianzan estas ciertas cosas, ¿cómo ha pasado ahí en la Unión Europea? ¿Es vicioso realmente el mecanismo o es efectivo y permite que haya una transversalización? O al menos el aseguramiento de un piso mínimo. Claro, que aumentó un poquito el piso mínimo. Bueno, ¿qué les parece? Porque estamos ya con tiempos. Si les dejamos a las compañeras contestar lo que tenemos hasta ahora, que son densas, y bueno, vamos viendo en qué otro momento podemos conversar, incluso informalmente, ¿no es cierto? Porque vamos a estar acá. Bueno, no sé quién quiere contestar a las observaciones. Empiezo. Dale, adelante. Sí, vale, ok, yo los tengo, creo, más o menos. Sí, Cristina, esto de la participación. Hablo un poco de los estudios de casos que nosotros estamos haciendo, estos 35. Lo que hemos preguntado a cada estudio de caso es quién está involucrado, ¿no? en el diseño del plan, en la implementación, y si hay evaluación, pues también la evaluación, para ver un poco qué comunidad realmente dentro de la universidad está empujando. El plan de igualdad, los planes. Sí, los planes de igualdad. Esto es como nosotros estamos mirando esto. Sí. Bueno. ¿Quieres contestar? Dale. Vale. Y la pregunta esto del centro de excelencia, ¿no? Bueno, que realmente el Centro de Excelencia es un proyecto, ¿no? que tiene la financiación de la Comisión. Yo creo que como tenemos muchos resultados muy buenos, nosotros ahora tenemos que ir a la Comisión y decir, mira, sin los recursos sería una lástima si toda esta implicación, todo lo que estamos haciendo, si se pierde por falta de recursos y tenemos que hacer otro proyecto nuevo, ¿no? Entonces yo creo que sería apostar un poco por esto, pero realmente es eso, tenemos reuniones con las organizaciones, pero sin financiación nosotros no podemos hacer más actividades de investigación y apoyo. Entonces esto es lo que tenemos pendiente un poco de mirar. ¿Sigo? Dale, sí, sigo. Vale. Con el tema de información. Lo que se fue discutiendo, al menos en las reuniones más generales, en primer lugar es reconocer que es un problema y ya es parte no de la solución, pero es parte de, por lo menos del camino, que es que
la información estadística recogida de manera sistemática, con frecuencia no da cuenta de la complejidad interseccional de la desigualdad, ¿no? Estamos hablando de esto. La segunda cuestión que también nombré, que también fue trabajada, fue la dificultad y a veces hasta la propia resistencia de las personas que podríamos pensar interesadas en brindar esa información, identificarse o colocarse lo que para algunas personas es una etiqueta estigmatizante. Entonces, identificarse como parte de una comunidad minoritaria para algunas personas es amenazante, es discriminatorio o inclusive se vive con sospecha, porque es la sospecha frente a la institución. Y de lo que podría decir que se habló y también ya desde mi propia experiencia es pensar en un sistema permanente de construcción de información en donde los grupos puedan participar, o sea, donde pueda haber una participación no solo de los estamentos universitarios, de investigadoras, investigadores, sino también de estudiantes o de trabajadoras, trabajadores y de las organizaciones que por fuera las nuclean. Experiencias de validación de información en la que intervienen organizaciones de la comunidad que también dan tranquilidad o dan confianza política. Y armar de manera participativa, de manera colaborativa, instancias propias de construcción de información. Tal vez para un proyecto determinado, en un momento determinado, pero bueno, hasta ahí te diría que es lo que pudimos ir hablando en los grupos, en el grupo. Y también, por supuesto, el tema del monitoreo. Es difícil a veces captar los avances, ¿no? Pero parecería que en algunas prácticas son exitosas o podrían ser nombradas como exitosas. Y por eso, bueno, este conjunto de estudios en casos que están haciendo otros equipos, me parece que ahí nos van a dar mucha información. Pero es eso, es matizar, ¿no? Es matizar un poco, hay logros. Sigo con esto, entonces sí, mirando también los preguntas de los 6 factores, ¿no? Entonces digo estos 6 factores y os explico cómo hemos mirado esto, pero pensando en los outcomes como muy concretos. Entonces, estos 6 factores era esto, el compromiso estratégico. Segundo era datos exhaustivos para la toma de decisiones. El tercero era conocimiento amplio sobre género, pero también las intervenciones. El cuarto era comunidad inclusiva para el cambio. Entonces esto también significa que tienes gente, por ejemplo, hombres blancos que tienen poder, ¿no? Que están dentro de estos procesos de cambio. También, sí, la legislación y también el contexto social y cultural favorable. Y lo que hemos hecho es en cada estudio de caso hemos tomado como outcomes en el sentido de, hemos elegido como 2 ejes, ¿no? Porque no se puede mirar como todos estos factores miren el impacto de todo el plan. Porque esto sería, tienes muchas diferentes acciones, ejes, entonces ¿cómo manejas esto? Entonces lo que hemos hecho es elegir 2 cosas. Uno es como la progresión de la carrera. Entonces esto es bastante, no es fácil, pero normalmente las instituciones tienen los datos, ¿no? de segregado por sexo, por ejemplo, en los diferentes niveles dentro de la universidad. Entonces esto lo hemos tomado un poco como un outcome. Y el otro era gender-based violence, entonces todo lo que han hecho sobre violencia de género. Entonces estamos cruzando un poco estos factores que empujan el cambio con el outcome en estas 2 áreas. Entonces esto es como lo hemos conceptualizado, porque esto es un gran reto, ¿no? Yo creo que también, hablando de la evaluación, cómo se medir como los outcomes, también la comisión está mirando todo esto ahora, porque han hecho todo esto de
han ido para esto, para ver, bueno, si tienes un plan de igualdad o no. Pues esto es como el primer paso, pero luego, si tienes o no, pues no significa que ha habido un cambio. Entonces también la comisión está mirando cómo se puede ir un paso más allá para ver el impacto que ha tenido el plan. Y entonces, claro, todo este proceso de seguimiento y evaluación, pues yo creo que ellos están muy interesados en los resultados de lo que estamos haciendo para intentar tocar esta agenda un poco más. Sí. Bueno, no tenemos creo que mucho tiempo. Yo quería decir algo. Sí. Algo de backlash. Ah, sí. Tu amiga. Mi amiga. Tu amiga. Bueno, nos jubilamos, Gloria, nos vamos al Caribe, hacemos algo así. Pero claro, porque todas somos Una amigas. práctica. No, porque le he hablado mucho de ti. Sí, va a venir. Bueno, sí, no, es simplemente, ¿no? Digamos, son cosas todas muy complejas las que hemos hablado acá y yo creo que hemos enunciado, digamos, tenemos como una bolsa de problemas enunciados y de algunas soluciones o algunos intentos diría yo, de soluciones en marcha que también tendrán que ser evaluadas, obviamente, y son evaluadas y tendrán que ser evaluadas no solamente en lo inmediato, sino en el mediano y largo tiempo y en contexto. Y esa evaluación no puede renegar de que se producen en un determinado contexto que puede cambiar. Y entonces todo lo que veníamos evaluando y recogiendo como avances, de repente se da vuelta y no está. Entonces, y bueno, esta es nuestra realidad. O sea, digamos, no vivimos en realidades todas armaditas, perfectas, y que entonces el 1, después el 2, después el 3, después el 4, no. Entonces yo creo que también eso requiere de nosotros mismos no solamente las herramientas metodológicas, sino yo diría algo así como las herramientas también emocionales, para poder estar en situaciones que son por momentos de alto riesgo, ¿no? O de retroceso, o de disolución, o sea, y más en este momento. Entonces, bueno, eso es parte de lo que nos corresponde. Yo creo que sí. No es 1 más 1, 2, 2 más 2, no. Es decir, son cosas que vamos cambiando, pero vivimos en un mundo de alto riesgo, ¿no? No es todo, pero hay un alto riesgo. Eso quería comentarles, digamos, sumándome a lo que dicen mis compañeras. Y bueno, acá tienen en este proyecto, este programa y en esta institución un espacio donde poder seguir conversando. Ya lo hemos conversado y hemos trabajado en conjunto con varios de ustedes a través de las comunidades de práctica de las cuales se va a hablar mañana, ¿no, María? Hoy a la tarde. Entonces, lo bueno es que aparezca esto, ¿no? Y que no vivamos en el mundo de fantasía, de que 1 más 1 es 2, no, la verdad es que no. Entonces, bueno, poder hablar con él, saber cómo podemos contar una con la otra también en momentos de riesgo. Las redes, la formación de redes, exactamente, ¿no? Pero formación de redes es una palabra que a veces, las redes es una cosa muy formal. No, redes reales, activas, ante situaciones de retroceso, ante situaciones de riesgo, ante encontrar un camino para poder explorar y ver qué nos pasa. Y si nos fue mal, y entonces tenemos que volver atrás y volver a encontrar otro camino que nos lleve a otra solución, ¿no? Mantenerlo vivo. Acá no hay ninguna solución cerrada. Yo creo que quedó muy claro en lo que dijo Graciela, en lo que dijo Rachel también, que esto no es un recetario. No es un recetario. Tenemos recursos, tenemos experiencias, hemos avanzado, eso podemos comprobarlo,
hemos avanzado, pero no es un recetario. Entonces, en lo que hace a nosotros, digo a Rachel desde Inspire, y a Graciela desde la Universidad de Buenos Aires y desde Inspire también, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar quizás en algunas formas de encuentros más periódicos, que no tienen por qué ser presenciales porque cuestan muy caro, pero de encuentros en los que podamos con franqueza decir, bueno, está pasando esto, y a ver, ¿qué hicieron ustedes? ¿Por dónde voy? ¿Por qué camino? Bueno, hablando de esto que te dijo el señor del taxi, sí, está pensando evidentemente en lo contrario de lo que piensa Graciela. Está pensando que esto, nosotros nos vamos a quedar de brazos cruzados y no vamos a hacer nada. Y nosotros también jugamos, ¿no? Pero jugamos mejor cuando jugamos en grupo, ¿no? Cuando jugamos en grupo, cuando jugamos en comunidad, como las que hemos tenido, con las cosas que hemos logrado conseguir, que para mi juicio son muchas, y las cosas que nos faltan por conseguir, y bueno, entonces por eso les digo, con las que ya hemos trabajado y somos amigas, digamos, y con las que se incorporan ahora, este espacio, y cuando digo este espacio, ¿no? Está abierto y está propenso, digamos, y deseoso de seguir trabajando para encontrar buenas soluciones y volver atrás si es necesario. No es solo progresivo, ¿no? Entonces hago esto, después hago esto, después hago esto, después hago esto. No, de repente tenemos que volver atrás y decir, ay, no, mira, aquello que hacía no estaba tan mal, o estaba muy mal, porque era una base de la cual era erróneo empezar, ¿no? Si queríamos convocar a más personas que se interesen en esto. Bueno, así que... Una cosita que sí. quería agregar, porque cuando se decía centro europeo, y sí. por ahí ahora mismo, aparece como un centro, ¿no? Sí. Y en realidad está pensado en principio virtual, Sí. o sea que ese centro es virtual. Entonces esos recursos están disponibles, hay muchos que están disponibles solo entrando a Inspire. Sí. Sí, y si querés abrir esa parte, porque está bastante más accesible que pensar en un centro que tiene un edificio, por ejemplo. Claro. Y yo diría otra cosa, que también está abierto, que a mí yo lo uso muchísimo, el sitio de Acton Gender. También, sí. Ahí ustedes van a encontrar recursos Claro. excelentes que los usamos, etc. Entonces, bueno, vamos acumulando saberes, vamos acumulando experiencias, y yo creo que tenemos que hacerlo ponerlo lo más disponibles para todos, y bueno, y también decir, mira, con esto no va, ¿viste? En este momento, vamos por otro lado, vamos por otro camino. Así que es un camino, yo creo que yo tomaría la metáfora del camino, un camino de cambio, ¿no? A ver si el señor taxista que no sabe. Bueno. No, solo decir que nosotros hemos pensado, ¿no? Que esto del centro virtual, pero esto sería muy barato para la comisión, ¿no? Sería pagar el hosting para la página web y ya está. No, exacto. No. Entonces, por eso también, exacto. Pero no estábamos pensando en eso, porque claro, pues, y no queremos continuar con las actividades, con los encuentros, todo eso para que sea un centro, sí, puede ser, que esto no es la palabra. Que crezca, y que crezca y se recree. Y yo les insisto mucho, yo trabajo mucho y uso mucho cosas que hemos hecho en otros momentos. Sí. Y que no es que todo está por hacerse. Hay un caudal impresionante de cosas hechas, que podemos adaptarlas, que podemos... bueno, en fin. Bueno, compañeras. También las estrategias que sirvieron. Exactamente. Bueno, aprender lo que se vio antes. Bueno, compañeras,